Muy buenos días, querida congregación. Nos encontramos en la meditación 57, hoy el 22 de junio del año 2023. Quiero saludar cordialmente a toda la congregación de Pamplona, País Vasco, Noruega, Francia y dar la bienvenida a todas las personas que están escuchando por primera vez esta meditación. Hoy nos corresponde ver el tema del día lunes 26, que dice ejemplar, transparencia e integridad. La lección en 1 Samuel capítulo 12, versículos del 1 al 5. Yo voy a leer los versículos del 3 al 4. Aquí estoy a testiguar contra mí delante de Jehová y delante de su ungido, si he tomado el buey de alguno, si he tomado el asno de alguno, si he calumniado a alguien, si he agraviado a alguno, o si de alguien he tomado cohecho para cegar mis ojos con él, y os lo restituiré. Entonces dijeron: nunca nos has calumniado ni agraviado, ni has tomado algo de mano de ningún hombre. Amén. Primeramente les doy las muchas gracias a mi Señor porque me concede vida, salud y la gran oportunidad de poder llegar a vuestros hogares. Espero de todo corazón que sea de utilidad y provecho espiritual para quienes lo estén viendo. Estamos ante el discurso de Samuel al pueblo. Recordemos que Saúl ya había sido investido como rey y aquí Samuel se enfrenta a todo el pueblo, no solamente a una persona, sino que a todos los que están presentes. Allí les menciona que en los versículos 1 y 2 que él les ha escuchado lo que ellos han querido decirle y que también le ha puesto rey. Pero él ya se encuentra anciano, dice, ya tiene canas, allí están sus hijos. Sin embargo, en el versículo 3 leído, dice: aquí estoy. O sea, se enfrenta a ellos y dice: atestiguad contra mí delante de Jehová. Es decir, les da la oportunidad de que ellos puedan señalar cualquier cosa que ellos hubiesen visto en él. Sin embargo, vemos que la respuesta de todo el pueblo, no de uno, sino que de todos, es: nunca nos has calumniado, ni agraviado, ni has tomado algo de ningún hombre. Es decir, no ha hecho ninguna de tales cosas. Es decir, nos está mostrando realmente una ejemplar transparencia e integridad, de la cual vamos a hablar ahora. La integridad proviene de dos palabras, uno que es entero y completo, que está relacionado también con no ser tocado, es decir, no ser manipulado ni alterado. Algo cuando ha sido, podríamos decir, alterado o tocado o manipulado, pierde esa integridad y ya su composición, por lo tanto se adultera ese elemento. Hay una palabra que voy a aplicarla en esto, que es un poco de levadura leuda toda la masa. Cuando un alimento se le ha agregado un elemento químico para mejorar su color o su sabor, ya deja de ser el que era y ha sido ahora distorsionado, transformado en otra cosa. Ahora también por esto vamos a hablar del otro componente que vimos, que es la transparencia, que también proviene de dos palabras, que uno es a través de y el otro es ser visible, es decir, sin obstrucciones, que se puede ver lo que hay a través de aquello y se puede ver el interior sin alteración alguna, sin distorsión. Estos dos elementos poseía Samuel, este hijo de Dios que mostró grandes cualidades que nosotros como hijo de Dios debemos observar. Cuando un cristiano no tiene de qué avergonzarse, que es distinto a una persona que es desvergonzada, que no siente vergüenza por lo que hace porque le da lo mismo, estamos hablando de todo lo contrario, de un cristiano o cristiana que no tiene de qué avergonzarse, es decir, que no tiene temor de que la expongan si es necesario frente a los demás, porque no tiene miedo ni vergüenza, porque no tiene nada oculto, es decir, ha dejado lo oculto atrás para ser transparente, para ser íntegra. Vamos a leer un versículo que tiene mucha relación con esto y que se encuentra en 2 Corintios capítulo 4, versículo 2. Dice: antes bien, renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia, ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos. Esto lo dice el apóstol Pablo. Es decir, nosotros como hijos de Dios vamos a renunciar a lo oculto y a lo vergonzoso, aquello que nos genera vergüenza. No vamos a andar con astucia. Aquel que anda con astucia es aquel, por ejemplo, un ladrón que anda con astucia, trata de no mostrar que está robando, porque quiere ocultarlo. Siempre aquel que hace algo malo, siempre va a tratar de ocultarlo para que los demás no lo vean. Por lo tanto, estamos viendo acá las cualidades que como hijo o hija de Dios debemos poseer. Un cristiano que tiene estos elementos que posee, recordemos cuáles son:
la transparencia y la integridad como la que tenía Samuel, no tiene nada oculto, es capaz de ser analizado por los demás, como vamos a ver un ejemplo claro en Job, en el capítulo 1, versículo 8. Vamos a contextualizar esto y decir que Satanás, el diablo, se presentó ante Dios y tuvo una conversación con él después de rodear la tierra. Y en esa conversación Dios hace un comentario de Job, pero un maravilloso comentario. ¿Y cuál es? El versículo 8 dice: y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Estos 4 elementos los menciona, destacando realmente las cualidades que posee este hombre íntegro, que también en algunos otros momentos menciona que es un hombre íntegro, Job, y también estamos hablando de que es transparente. Por lo tanto, estas cualidades son las que como hijos e hijas de Dios debiéramos poseer. Recordemos que el apóstol Pablo a Timoteo le decía: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero, que no tiene de qué avergonzarse y que usa bien la palabra de verdad. Eso lo puede usted encontrar en 2 Timoteo capítulo 2, versículo 15. Y también voy a agregar a ese versículo el siguiente versículo que también tiene relación con esto, y como hijo e hija de Dios debemos ahora tenerlo, que se encuentra en 1 Timoteo, en el capítulo 4, en el versículo 12, que dice: ninguno tenga en poco tu juventud, sino, dice, sé ejemplo de los creyentes. Es decir, ser ejemplo no de los impíos, sino que ser ejemplo aún mucho más elevado, porque es decir, de los creyentes, es decir, los que ya tienen una buena conducta, dice, que ya son creyentes en Dios, dice, sé ejemplo del creyente en palabra. Es decir, que la palabra tenga peso, que lo que la persona diga no sea considerado de poco valor. Las personas que no tienen palabra son personas que nadie las toma en consideración, porque su palabra no pesa, no tiene valor. Pero el cristiano debe tener una palabra que sea de peso, que lo que diga realmente sea considerado. Ser ejemplo también en conducta, en buen comportamiento se refiere. También en amor a los demás, al próximo o prójimo. También dice acá, en espíritu, en fe y en pureza. Esos 6 elementos como hijos de Dios e hija de Dios debemos nosotros considerar que debemos tenerlo. ¿Para qué? Para ahora poder tener este ejemplar transparencia e integridad como la tuvo Samuel, que cuando llegó el momento de ser anciano, desde que era de joven sirvió a Dios. Nadie tuvo nada que reprocharle en todo ese tiempo que durante años vivió con ese pueblo. Por lo tanto, la pregunta de hoy es: ¿somos ejemplos de transparencia e integridad en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza? Difícil pregunta. Por lo tanto, hagamos un esfuerzo, esforcémonos cada día por lograr aquellas cosas. ¿Para qué? Para mostrar el ejemplar transparencia e integridad que tuvo Samuel. Este es el mensaje y les espero la próxima semana con la ayuda del Señor. Que tengan una muy bonita semana. Amén.